Con el micrófono abierto, entonces, les agradezco la presencia aquí y parto haciendo algunas prevenciones antes de presentar a nuestro lujoso panel. El título de este encuentro, ya sé, es una pregunta un poquito atemorizante, ¿no? Sobre todo para los periodistas. Periodismo hay salida, con un signo de interrogación. Pero, sin embargo, el título de esta mesa tiene un optimismo escondido. ¿Por qué? Porque si no fuera por una S, el título de esta mesa sería un plagio, ¿no? En 1991, Russell Newman publicó un libro muy importante que se titulaba El futuro de la audiencia masiva. Hoy día hemos titulado esta mesa El futuro de las audiencias masivas. Es decir, entendemos que las audiencias se multiplican y que su masividad incluso puede coexistir con la segmentación, y eso es un signo ciertamente de optimismo. Esa S de las audiencias, entonces, es reveladora de los cambios que la industria de las comunicaciones y de los medios han experimentado vertiginosamente en estos años. Es una especie de caricatura, un chiste, pero fíjense que en Volver al Futuro 2, que se filmó hace casi ya 30 años, Marty McFly, el personaje principal que encarnaba a Michael Fox, decía en una escena: quiero ver los canales 18, 24, 63, 109, 37 y el meteorológico. Y su mamá, que estaba escondida dentro de un armario, lo miraba asombrada por la posibilidad que tenía su hijo. Hoy día, para todos nosotros, eso que hacía Marty McFly y que tanto asombraba a su mamá es para nosotros una realidad cotidiana. No estamos en el futuro, eso es nuestra realidad. Y en 2015, hace poquito, el diccionario Collins de inglés designó el término binge watch, maratón de series, como la palabra del año. La maratón de series, el atracón de series, es posible merced al consumo personalizado y descolonizado que hemos vivido en estos años crecientemente y que ha transformado nuestra relación con el audiovisual. Para hablar de todos estos fenómenos y para no latear yo más, está aquí, tenemos con nosotros un panel de lujo. Está con nosotros Natalia Alvaray, que es directora de Noticias Digitales de Univisión, Ricardo Guerra, gerente de contenidos de BTR, y Pablo Badilla, director de prensa de Chilevisión y también, de algún modo, porque trabajan coordinadamente, de CNN Chile. De manera que con estos tres grandes invitados que provienen de distintos mundos y también de distintos territorios, vamos a tratar de abordar si es verdad que es posible agregarle una S a la audiencia y hablar también de su masividad. Y yo quería partir preguntándole al panel, en términos más generales, acerca del futuro del audiovisual. Reed Hastings, de Netflix, ¿no? Ha dicho que la televisión por internet ha hecho una analogía, ¿no? Él, ¿no? Dice: la televisión por internet es a la lineal lo mismo que el teléfono fijo al móvil, ¿no? Y que, por lo tanto, él, en su profecía, dice: la televisión por internet va a terminar reemplazando a la televisión lineal. La pregunta es entonces si es válida esa analogía, entendiendo sí que hay una cuestión comunitaria en la tele que no está en el teléfono, pero en fin. La pregunta es si es válida esa analogía que plantea Reed Hastings y si no, como plantean algunos, creo que Ricardo entre ellos, que hay alguna complementariedad posible en estos dos modos de aproximarse al audiovisual. Que se haga cargo. Yo me haga cargo, bien. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que nosotros en contenido en BTR creemos que existe una complementariedad entre el lineal y no lineal,
y entre distintas plataformas. ¿Ya? Y lo que ha venido pasando es que las plataformas y los formatos de consumir audiovisual se han fragmentado. ¿Ya? Hoy día hay muchas formas de consumir el mismo video, muchas formas de consumir la noticia, y lo que ha pasado es que la audiencia masiva desde el punto de vista del alto alcance, de lo que se logra solamente hoy día con los partidos de Chile en los mundiales, de los 50, 60 puntos, eso es lo que está cada día más difícil de lograr. Pero al final del día lo que está pasando, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, es que Netflix o las otras OTTs del mundo, OTT me refiero a otras ¿no es cierto? Plataformas de agregación online, están siendo complementarias. ¿Ya? En el único país del mundo donde estamos empezando a ver desconexiones en Estados Unidos, todavía marginales, pero sí se está empezando a ver caídas de personas conectadas, me imagino que ustedes lo han visto. Lo que mucha gente habla es que se está empezando a ver una convergencia de 40-40-20, donde 40% de la audiencia sigue siendo completamente lineal, 40% de la audiencia es una mezcla de lineal y no lineal, y 20% empieza a ser completamente no lineal. ¿Ya? Y esa separación se da principalmente por el consumo, el uso de los devices, pero también por la edad. Obviamente las generaciones más jóvenes son las que se están cambiando al no lineal mucho más rápido. ¿Ya? Si hay ese 40 del lineal que está asociado a la edad, es dable pensar que ese 40 va a desaparecer y se va a distribuir cuando esos consumidores se mueran. Uno podría llegar a sacar esa conclusión. Ahora, lo que pase de aquí a 10 a 20 años, nadie lo va a saber. ¿Ya? Lo que sí yo tengo un cierto grado de certeza, de hecho en mi trabajo anterior como consultor hicimos trabajo de estrategia para empresas de medios, hicimos justamente el análisis de cuánto creemos que se va a seguir cayendo la audiencia, sobre todo para la televisión abierta. Y la proyección, dado los cambios demográficos de los países, creemos que esto va a seguir cayendo en el orden del 5 al 10% en la televisión abierta. Pay TV típicamente se tiende a mantener y en conjunto el ponderado de televisión completa lineal típicamente en el orden del 5. Eso por lo menos por los próximos 5 años. ¿Qué pase después de 5 o 10 años? Como cuando tú bien dices, las poblaciones, este 40% llega a un punto en que no hay más, aunque hay otra gente trabajando en la inmortalidad de las personas, pero eso es otra discusión, esa es otra industria, pero son los mismos inversionistas. Lo que está pasando es que la población se está envejeciendo, entonces todavía esa es la gran bolsa que se está haciendo un poquito, le está dando elasticidad a este mercado. ¿Ya? Ahora, afortunadamente para los amigos periodistas y para los amigos amantes del deporte, los dos géneros que hoy día son los que priman en el mundo no lineal, son deporte y prensa. ¿Ya? De hecho, las mayores audiencias que tú ves en los canales de televisión abierta hoy día es en el prime time, que parte con la televisión. Y si hoy día, si hablamos de los hábitos de consumo, yo creo que uno de los pocos hábitos dentro de la población que aún existen son la de sentarse a ver las noticias. ¿Ya? Menos que antes, obviamente, pero sigue habiendo, ¿no es cierto? Y el deporte, obviamente, el deporte es netamente lineal, o sea, eso va a ser. El problema está en que el deporte están empezando a entrar players distintos. Hoy día, por ejemplo, ESPN está compitiendo contra Facebook los derechos de la Champions League. Entonces, si el día de mañana cuando una empresa como Facebook, que no tiene, digamos, tiene bolsillos bastante profundos para invertir en estas cosas, ahí es donde se empieza a ver nuevamente las fragmentaciones de audiencia. El tema del deporte y de las noticias es sin duda un gran tema, sobre todo mirado desde la perspectiva, son dos grandes temas, mirado desde la perspectiva de la comunidad, del que vamos a hablar un poquito más adelante. En tu experiencia, Natalie. Sí, en mi experiencia no tengo tanta, no sé si fe es la palabra, en que prevalezca todavía la acción comunitaria de sentarse a ver televisión. Creo que esa está ya más que fragmentada e individualizada desde el punto de vista familiar y también desde el punto de vista profesional. Y además siempre me quedo pensando que cuando tenemos esta conversación estamos pensando en aparatos y no en contenido, y
lo que deberíamos estar pensando, porque es que dentro de 5 años no va a ser la pantalla ni del televisor ni del teléfono, sino la del microondas que habla, y entonces, y a lo mejor frente al microondas que habla, entonces hay ya hay un consumo más comunitario. Es decir, lo que para mí, además como productor y generador de contenidos, la discusión es qué contenidos hacemos para que se consuma en qué espacio, y cómo va viajando del uno al otro. Las audiencias de televisión en Estados Unidos están disminuyendo, las hispanas también. En Univision se ha creado una televisión que se llama Fusion, que es para millennials, lo que en Univision, millennials que hablan inglés, que son bilingües. Por tanto, esa es una categoría que en Univision llamamos billennials, bilingües millennials. Y se creó esa televisión que no está buscando su espacio para crecer, y una página web que se llama Splinter, que viene de esa idea para millennials, cuyo contenido, que tiene muchísimo de video, tiene muchísimo de televisión trasladado a web y a teléfono, tiene mucho que ver con justicia social y con temas de responsabilidad social, porque es lo que le interesa a la audiencia y es lo que los une. Entonces, a donde voy es, la comunidad es de intereses y no frente a un aparato determinado. Y esas son las audiencias, son de intereses, como lo veo yo. Pablo, tu experiencia es un poco distinta a la de Nathalie y a la de Ricardo, porque tú estás en un canal de televisión abierta fundamentalmente, que ciertamente existe también como una plataforma digital, pero el foco central está puesto en la televisión abierta y además en los contenidos de noticias. ¿Cómo desde esa perspectiva abordas esta nueva realidad y qué vigencia le ves a la televisión abierta? Lo pregunto en un contexto de esta semana donde se ha discutido mucho eso a propósito justamente de la decisión de esta universidad de salir de la propiedad de un canal de televisión abierta y a propósito de la discusión parlamentaria sobre la capitalización en TVN. Sí, bueno, gracias por la invitación. Voy a hablar desde la práctica, desde el periodismo y un poquito desde el romanticismo también. Con los años uno se va poniendo un poco más melancólico y romántico. Les quería contar una anécdota porque a veces valoro mucho este tipo de encuentros. Me gusta mucho que existan. Y venía de celebrar el aniversario del canal. El canal está cumpliendo 57 años y es un poco el peso de la historia. El Canal 13 creo que tiene más o menos lo mismo. Entonces, uno también se siente con esta responsabilidad de qué hacer con estos gigantes que fueron muy importantes incluso para el país. Venía camino para acá, una anécdota melancólica quizás, pero igual importante. Venía camino para acá, por Lira, al llegar a Marín, hay una plaza pequeñita. No sé si alguien la conoce. Una plaza pequeñita, había un letrero y tenía un nombre, y decía Plaza Periodista Raquel Correa. Yo no tenía idea que existía la plaza, pero hasta me emocioné porque periodista, un periodista que le reconoce la ciudad. Entonces, de repente, bueno, en encuentros en los que de repente nos concentramos harto en el tema que es urgente, en el tema económico, la sustentabilidad, el tema de la técnica, también es bueno recordar esto de que estamos todos en la misma, tratando de que esto sobreviva y que de alguna manera el periodismo, que yo creo que no puede morir, tenga otro modelo de negocios, como se dice hoy día. Yo, Eliana, somos más o menos de la misma edad para no meter las patas. Pero Eliana fue profesora mía en la Católica. A mí me formaron como periodista, pero hoy día tengo que ser un gerente. Lamentablemente tengo que ser. Me gusta también el desafío, pero tengo que gerenciar. Entonces, el dilema es la conversación de hoy. No es que estemos apuntando para otro lado, no. Hoy, ¿cómo hacemos sustentable hoy un canal de televisión? El dilema que tiene el 13, que enfrentó con un cambio de propiedad hoy día, el dilema que tiene TVN, y es lo que conversamos. Yo participo, tengo esta pata en la empresa,
que tiene que ser exitosa, tiene que haber una empresa periodística exitosa, porque todos creemos un poco en una forma de organizar un esfuerzo periodístico como el que nosotros hacemos a diario. La plata de la gerenciar, de administrar esto, la pregunta es, ¿cómo esto que hemos hecho todos los años, hace mucho tiempo, hoy día es sustentable? Y yo creo que hay cierta luz y tiene que ver con el 40-40-20 que tú dices. Y que yo creo que muchas veces en estas conversaciones uno se empieza a preocupar mucho del futuro y uno que es más viejito trata de vivir el presente, ¿ya? Y esto ni siquiera es el mundo viejo y el mundo nuevo, sino que yo creo que hoy día la urgencia es administrar el mundo del medio. O sea, para que tenga éxito lo que viene desde el punto de vista de la sustentabilidad, de los ingresos y todo, hay que administrar el hoy. Y el hoy me interpreta mucho, esta mitad entre el mundo viejo y el mundo nuevo. Me interpreta porque yo no sé si soy generación X, Z, Y, yo no tengo muy claras esas definiciones. Millennial sí que no soy. Pero yo creo que mi propia experiencia de vida hace de cómo uno convive con el teléfono grande celular ese que era una cosa así. Me acuerdo cuando yo trabajé en el Mega, está Renato ahí de la Masa, teníamos 3 celulares, uno para policía, uno para tribunales y otro. Cuando apareció Internet estaba en el archivo y teníamos que ir con una cámara y con un trípode y prender esta cosa mágica y grabar sobre la pantalla lo que íbamos a encontrar ahí. Entonces, esto de conocer el mundo antiguo también te permite conquistar o de alguna manera colonizar el mundo nuevo. Entonces, primera gran cosa que quería transmitir aquí es que pensar en administrar el hoy, porque creo que la sustentabilidad del negocio que viene depende mucho de los ingresos de hoy, de ahora. Y el de ahora es todavía muy lineal, muy lineal. Y creo que la Católica se apresuró, porque creo que con una gestión, diría yo, adecuada, que todos estamos tratando de descubrir la fórmula mágica, por así decirlo, pero yo creo que la hay, porque todavía hay un periodo muy largo entre que se mueran los cincuentones como yo, ¿ya? Y que tenemos hábitos y tenemos costumbres y tenemos una manera de ver la sociedad que también es distinta, el consumo de medios, sobre todo porque ustedes mismos lo han reconocido y yo también lo creo así, el periodismo. El contenido periodístico es distinto a la serie de Netflix, pero el contenido periodístico, el deportivo, pero el periodístico tiene otro valor también. Por ahí, para no... No, yo tiendo a estar de acuerdo, ¿eh? No como gerente de contenido de TR, sino que en mi antigua vida de consultor me tocó trabajar en televisión abierta. Y yo tengo un caso de un canal peruano, que es el número 2, que es Frecuencia Latina. Y yo trabajé ahí en varias ocasiones como consultor y fue un canal que pasó de ser número 3, 4 a ser número 2, con márgenes y con resultados bastante saludables. Bastante saludables. La diferencia entre Perú y Chile es que es un tema de estructura y número de canales, ¿ya? El problema de Chile es muy chiquitito, ¿ya? Para los 4 canales que tenemos, con la envergadura que tienen, con la historia que tienen. En Perú solamente hay 2 relativamente importantes, hay un tercero de capa caída y después vienen varios mucho más chicos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que los canales, existe un futuro, debería existir un futuro mucho más optimista de lo que hay hoy día. Debería existir la necesidad, al menos social, de que existan, es clara, no hay duda al respecto. Y yo creo que hay, un poquito yendo a tu punto, yo creo que hay un elemento que es la costumbre, que en las personas, que es muy potente. O sea, las personas sí cambian, pero los hábitos, hay ciertos hábitos que son difíciles de cambiar, ¿ya? Y en ese sentido, y hay ciertos canales con marcas muy potentes, 13, TVN, incluso Mega. Y yo estoy de acuerdo en que debería haber una mejor forma de existir. Ahora, con 4 canales, para el tamaño de Chile es bien difícil. Y lo que está pasando hoy en día, por lo menos ya saliéndome un poquito de la lógica del canal abierto, sino que el canal de cable, lo que está pasando es que los canales internacionales están ganando escala, porque la única forma que puedan subsistir es a través de la escala. Si no tienen escala me refiero a tamaño regional,
Si no tienen escala, no pueden invertir en contenido. Y si no pueden invertir en contenido original, con los recursos que hoy día toma generar una serie como Game of Thrones o Walking Dead, que son varios millones de dólares, que son por lo menos unas 10, 20 o hasta 50 veces más de lo que cuesta aquí un capítulo de teleserie local, no son capaces de tener contenido relevante y por lo tanto no son capaces de competir. Un ejemplo, cuando nosotros hoy día estamos lanzando algunos productos no lineales como Catch Up o la capacidad de irte a la librería VOD y tener el contenido a través de esos productos, cuando nosotros negociamos con los programadores, hay programadores que tienen capacidad de darnos esos derechos y otros que no. La diferencia entre uno y otro es aquel programador que tiene producción propia. Cuando el tipo tiene producción propia, para él es factible decirme, Ricardo, toma esto y úsalo donde quieras. Perfecto. El otro programador que no tiene producción propia, el que básicamente se da la vuelta y empieza a adquirir contenido de las latas básicamente a otros estudios, tiene que ir a negociar otros tipos de derechos con esos proveedores, porque simplemente el tipo tiene el derecho lineal. Y ahí es donde se entraba la discusión. Entonces, tienes que tener contenido original. El contenido original cada vez es más caro y por lo tanto la única forma de sustentar eso es la escala. Por eso el desafío, yo creo, para canales como este es de alguna forma generar escala. Con 4 canales en un mercado chileno es difícil. Tienen que empezar o mirar para afuera o empezar a ver otras opciones de... Ese es un punto muy importante porque cuando se habla de la escala, inmediatamente se tiende a pensar obviamente en términos globales. Y entonces ahí en los contenidos locales o nacionales son objeto de una pregunta y de sus posibilidades de vigencia. Si la escala es necesaria para subsistir, entonces eso pareciera que trae consigo una mayor difusión de contenidos que puedan ser globalmente difundidos y eso en desmedro de lo local. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, Nathalie, desde la perspectiva sobre todo de lo noticioso que tiene que ver con un también determinado territorio, con una determinada comunidad muchas veces? Sí, bueno, esa es exactamente una de las razones por las cuales el periodismo local en todas partes del mundo está disminuyendo y perdiendo sustentabilidad, porque para poder mantener un equipo que haga periodismo local de calidad no tiene la suficiente escala como para mantenerse. No tiene determinados tipos de anunciantes. Nos pasa en linear, en Univision. Univision es Univision la network, la red, y Univision tiene 16 canales locales en todo Estados Unidos. Los más fuertes son los de Nueva York y Los Ángeles, y los otros están perdiendo tamaño. Porque no hay el suficiente mercado para hacerlos. Entonces, en ese caso, el periodismo local, la única manera de sobrevivir es haciendo colaboración y alianzas con otros medios locales en la creación de contenido y con las distintas redes de televisión. Y entonces ahí es donde te preguntas, lo que hace distintivo el periodismo local es su localidad, es decir, cómo haces periodismo colaborativo entre Nueva York y Los Ángeles, siendo las localidades tan distintas. Y bueno, hay que buscar los puntos de contacto para poder generar el contenido que va a funcionar tanto en televisión o en digital, que va a poder ir a las dos comunidades y conseguir hacerlo sustentable. Lo local yo creo que es como la esperanza, digamos, para canales como el abierto. Puedo equivocarme, pero no creo que ninguna hora del día la suma de todos los canales abiertos chilenos le pierdan con el cable. Me parece que no. Incluso hay momentos bien impactantes del día. Por ejemplo, hoy día hay una teleserie en el Mega, que es que es contenido local, que es impresionante. O sea, el cable queda acá abajo, la curva del cable queda acá abajo, y el Mega con su teleserie queda acá arriba. En el horario de las noticias, si tú sumas todos los noticieros, también son bastante competitivos. Por lo tanto, ahí hay una luz de esperanza para la audiencia. Así que estamos de audiencia, la convocatoria de audiencia, pensando un poco en que mucho del contenido local de entretención
y sobre todo información, creo que ayuda un poco a tener todavía la masividad que necesitan estos medios para sobrevivir. Le voy a contar un secreto, una infidencia, que es bueno que también se conozca. En el departamento de prensa, y yo creo que es un escenario que se planteó cuando aparecieron los canales privados, con el concepto empresarial. ¿Ya? Veníamos de la televisión universitaria, que de alguna manera en la parte de administración tenía quizás las falencias de un servicio público un poco no muy eficiente, por así decirlo. La irrupción de la televisión privada en Chile, yo trabajé en el Mega cuando partió el Mega, planteó el desafío de la sustentabilidad desde el inicio, del modelo, por así decirlo. O sea, esto eran empresas que tenían que tener ganancias legítimas de alguna manera. Entonces, se generó ahí un proceso de costo controlado y la famosa accountability, toda esta cosa que uno empieza después a conocer. Entonces, hoy día creo, al menos, que la mayoría de los departamentos de prensa de los canales de la abierta son rentables. Eliana, tú trabajaste en alguno, pero aparte, sus costos y sus ingresos son súper rentables incluso. ¿Ya? Por eso ustedes ven que se han alargado hora y media las noticias, por ejemplo, ¿ya? En términos de captación de ingresos. Entonces, dentro del escenario de la televisión abierta y de las dificultades para hacerla sustentable, nosotros somos un poquito los que estamos con la cabeza un poquito más arriba del agua, todavía respirando. Y creo que eso también es evidencia del valor del contenido periodístico local. ¿Ya? Incluso, último, en algún momento, conversando con un ejecutivo que llegó hace un tiempo atrás al canal, que era alemán, él contaba que le había sorprendido porque en Europa el periodismo televisivo es subsidiado por la entretención. O sea, gastan más plata de la que ingresa porque lo tienden como una misión. ¿Ya? Acá no. Acá los departamentos de prensa de la mayoría de los canales, yo diría que casi todos, incluso los peores momentos de TVN, yo creo que a lo mejor con esto de las redes regionales que se hace más pesada la mochila, pero mi impresión es que son rentables, la información es rentable. Lo que pasa es que tienes que acompañar al resto del canal con que un prime que se te vaya al suelo de un show que vale 50 millones el capítulo, tenemos que pagarlo todo. A propósito de esto que planteas en relación con el modelo de negocio, Pablo, justamente yo quería poner ahora el foco ahí, porque pareciera que la velocidad de la transformación ha sido mucho mayor en el ámbito del consumo por parte de las audiencias y sus nuevos hábitos que en los modos de gestionar el negocio por parte de los medios y de las plataformas, ¿no?, comunicacionales. Entonces mi pregunta es, en este nuevo escenario, ¿cómo efectivamente monetarizar estos nuevos hábitos de consumo? ¿Cómo medir las audiencias donde todavía hay una disputa ahí sobre la medición de audiencia y cómo en definitiva traspasar eso a un cierto modelo publicitario que pueda eventualmente operar en este nuevo escenario? Bueno, la monetización de audiencias es la parte más difícil. Partiendo por medirla, tú mencionaste el tema digital. Hoy día existen serias dudas respecto a la capacidad de los medios digitales de construir marca. ¿A qué me refiero con construir marcas? La capacidad de los medios de poner una pieza publicitaria y que esa pieza publicitaria genere un engagement. YouTube, por ejemplo, nadie se queda pasado los 5 segundos para ver la pieza entera y en 5 segundos tú no construyes marca. En Estados Unidos, de hecho, probablemente tú escuchaste, habían grandes marcas como P&G empezando a decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que revisar este tema de la publicidad digital porque no estamos seguros de que está teniendo el impacto que tenemos. Están los robots que pueden generar mucho tráfico y no tienes realmente accountability o una forma correcta de medirlo. ¿Vale? Tampoco es que el lineal sea muy, digamos, muy certero. Hoy día hay 600 cajas de Kantar que miden la audiencia, que desde el punto de vista metodológico funcionan bien para grandes audiencias, pero cuando empiezas a medir las audiencias en los canales
más de la cola larga de nosotros, cuando quieres decir, oye, ¿cuánta gente, hombres de 20 a 45 que ven AXN? No te lo va a predecir. De hecho, muchas veces nosotros tenemos lo que se llama el rating cero. Rating cero significa que por el tamaño de la audiencia no hay ninguna caja, ninguna de esas 600 cajas están sintonizando ese canal. Pero nosotros estamos seguros porque tenemos el retorno del 1.300.000 cajas que nosotros sí tenemos, sabemos que están también. Entonces, nunca la medición ha sido un campo demasiado, digamos, cristalino, ¿ya? Ahora, asumiendo que las mediciones están correctas, la pregunta es cómo generas la plata, ¿no? El que genera el mix de medios o la forma, el que toma la decisión, muchas veces toman decisiones incorrectas, producto de que no ocupan las métricas correctas, no ocupan muchas veces, mucha gente piensa en el famoso GRP. El GRP es un número que básicamente es un indicativo del rating. El problema es que eso es una multiplicación de cuánta gente llegas y cuántas veces le llegas. Muchas veces nosotros hemos visto campañas en que las campañas generan una frecuencia de más 30. Y eso es lo que pasa cuando ustedes están en las pautas y ven un comercial por 10, 20 veces en el mismo día. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas empiezan a influenciar muchas veces la forma perversa de planificar los medios. Ahora, cada vez lo que ha pasado es que las marcas están apostando mucho a un Google o a un Facebook porque tienen un retorno, lo que se llama el programmatic, tiene un retorno sobre eso bastante más claro. Y ese dinero se ha ido de los canales de televisión abierta, se ha ido de los canales de televisión de paga, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo que he visto en otros canales o en otros mercados es que la gente se empieza a poner creativa. Hay un caso alemán, por ejemplo, donde empezaron a ofrecer publicidad en una empresa de medios, empezó a ofrecer a empresas pequeñas, pymes, la posibilidad de hacer publicidad a costa de equity de la firma. Son pequeños emprendimientos donde necesitan la publicidad para despegar sus negocios y ellos generar una especie de fondo o de private equity o de joint venture donde básicamente permite hacer publicidad. Y ese son el tipo de cosas que distintos canales han empezado a hacer con la forma de diversificar los revenues, los ingresos de parte no solo de publicidad, sino que también de otras formas de monetizar esto. Estamos mirando esto desde la perspectiva de los distribuidores de contenido y de los productores de contenido, pero miremos ahora desde la perspectiva del usuario, del espectador. Sabemos que en España Game of Thrones es mucho más visto en VOD que por la televisión lineal. En Chile la última encuesta nacional de televisión demuestra que hemos pasado de suscripción de servicios tipo Netflix, de servicios digitales tipo Netflix, de un 2 a un 14% en 3 años, de manera que hay un incremento muy rápido y muy grande. Pero esta transformación, este fenómeno, podría acarrear, y algunos proyectan que acarree un incremento de los gastos que los usuarios tengan que hacer para justamente poder suscribirse a todos estos servicios, que aumenten, por ejemplo, algunos proyectan hasta en un 10% sus gastos, ¿no? ¿Cómo ven eso y no piensan que si esas proyecciones son correctas se constituyan en un límite a el desarrollo de la industria? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, hoy día una persona puede contratar un paquete de canal de cable que típicamente cuesta entre 30 y 40 mil si viene con broadband, que es lo que a su vez te permite ver las OTT. Después la OTT hoy día está en 5.000, 7.000. Después tú puedes, si quieres ver Game of Thrones en el VOD, tienes que pagar el premium de HBO, que esos son otros 8.000. Si quieres ver el fútbol chileno, son otros 9.000. Entonces, la cuenta sube. Si quieres el DirecTV Full Soccer, son como 60.000. Es insustentable, ¿ya? Y después va a venir Amazon Prime, y así suma y sigue. No hay forma que esto siga sustentando. Fox también tiene su paquete, etc. Fox tiene el paquete
de deporte y tiene el paquete premium, ¿no? Y yo creo que no es sustentable. O sea, yo creo que va a llegar a un punto, y de hecho nosotros estamos muy conscientes de eso. Nosotros no queremos entrar a la lógica de la desconexión, y la única forma es potenciar nuestra oferta tanto en el lineal como en el no lineal. Y ese potenciamiento no puede ser a costa de seguir, digamos, pidiéndole a la gente que contrate otros paquetes en circunstancias que nosotros ya tenemos 70 canales. O sea, si ya tenemos 70 canales, honestamente no. Entonces, yo creo que nosotros estamos empezando a converger en esa dirección, ¿ya? En el entendido que siempre pueden haber paquetes de nicho que la gente quiera algo específico, ¿te fijas? Pero yo veo, en Estados Unidos se paga mucho más por los paquetes de Pay TV, y los números de canales son mucho más altos, y el problema es que cuando te das de largo empieza la desconexión, ¿ya? ¿Cómo ves qué ha ido ocurriendo con este fenómeno en Estados Sí, Unidos, bueno, tu experiencia? voy a empezar por una cosa personal. Mi hijo tiene 10 años, nos estamos mudando, y me dijo, mamá, pero ¿para qué nos vamos a llevar la televisión? Si no, tú solo la prendes para ver las noticias de huracanes. Es decir, en mi casa no se usa la televisión, tenemos un paquete de cable que no lo usamos, todos consumimos en nuestras pantallas pequeñas cuando nos sentamos juntos y todavía paquetes Netflix, que es lo que más consumimos, lo podemos, sigue siendo asequible. La tendencia que vemos es que, bueno, eso se va a seguir subdividiendo en franjas donde, bueno, habrá uno, igualito como hay ahorita, para alinear en no linear también, como distintas suscripciones para distintos tipos de contenido. De hecho, en Univision no solo está ocurriendo con el contenido lineal, que se está llevando a una app, se llama Univision Now, donde puedes ver programas especiales hechos para eso, sino más el contenido que está hecho en programas híbridos entre televisión y digital, un noticiero que se llama Edición Digital, que se transmite por televisión, pero también en toda la tecnología imaginable, en Periscope, Facebook Live, Instagram, en todas. Y en cada una de ellas se está buscando la monetización. En este caso no es por suscripción, sino es buscando ser pagado por otras vías. Creo que me pasa un poco, yo trabajé muchos años en diarios y ahora estoy empezando a trabajar en televisión. Y me pasa un poco, la discusión de ahora es la discusión de hace 10 años de la transformación del modelo de negocio de los diarios, y ahora la transformación del modelo de negocios de la televisión. Me pasa un poco que creo que es una discusión como circular, y estamos en eso también ahorita, en esa discusión circular, donde en ambos casos, lo que tú dijiste al comienzo, la audiencia siempre fue más rápido. Hay casos, no quiero decir que sea la mayoría, pero hay casos donde la audiencia está dispuesta a pagar por lo que le interesa. Una de las características de los millennials, para volverlos a mencionar, es que no les interesa pagar por las noticias. Pues resulta que en este año en Estados Unidos han incrementado periódicos grandes como el New York Times, el Washington Post o revistas como el New Yorker hasta en 120% su suscripción por el creciente interés que hay por estar más informado por la presidencia de Trump. Es un caso particular, pero bueno, Trump nos va a durar por lo menos 4 años más. Entonces, esto está generado por el miedo. Bueno, a lo mejor hay otras emociones que pueden generar, no solo suscripción a noticias, sino a ayudar con el modelo de negocio. Eso no es un modelo de negocio, esto es un azar abierto, pero son datos de la audiencia. Y probablemente también por la conciencia acerca del riesgo de las noticias falsas, de la mal llamada posverdad, y etcétera, etcétera. En relación con eso, yo les quería plantear, en breve, porque me están haciendo señas para poder pasar a hacer una pregunta al público, les quería plantear la pregunta acerca de cómo proyectan el fenómeno de la participación de las audiencias en la generación de los contenidos, que cada vez más, porque tiene dispositivo tecnológico, etcétera, puede constituirse ella en un emisor de contenido o colaborar con los grandes distribuidores y productores con los contenidos que genera, que graba, etcétera. ¿Sí? Una cosita, algo sobre lo de yo creo que mientras no se mida la audiencia del digital no va a ser buen negocio. El vilipendiado People Meter, de alguna manera,
valida el costo de inversión. Es como un pago más seguro. O sea, hay un mecanismo de medición que está aceptado, por así decirlo. Por lo tanto, quizás se hace más certero en este periodo que yo digo de gris, de que las lucas más seguras están aquí. Y por eso mucha del ingreso de los canales de televisión, pese a que, claro, crece a no sé cuántos por ciento, pero todavía sigue siendo bastante menor, al menos en Chilevisión y creo que en el resto, todavía sigue siendo gran parte de la torta lo que entra por la abierta. Entonces, el negocio yo creo que entiendo y comparto mucho de que los cabros chicos ya no ven tele y no conocen la tele. El otro día llegó una ejecutiva al canal y por más que le explicaba que trabaja, ¿dónde trabajáis tú? No conocías los canales de la televisión abierta. ¿Qué es eso? ¿Dónde? Entonces, creo que todavía hay un periodo en el que es necesario que la innovación sea del medio tradicional para financiar esta etapa y pasar a la otra silla, pero con este piso más seguro. Sobre lo de la participación. Para nosotros es súper importante, que bueno, porque la apuesta que nosotros hemos hecho en esto de esta transición hacia este otro mundo nuevo, sin tener que participar de este todavía poderoso mundo lineal, poderoso desde el punto de vista de la audiencia, poderoso todavía desde el punto de vista de los ingresos, ha sido bien mezquina en el sentido de la entrega de contenido. ¿Ya? Nosotros no tenemos una apuesta muy sofisticada de entrega de contenido, es más bien replicar lo que hacemos en la pantalla abierta, no nos hemos generado. Es un déficit, lo reconocemos y creo que vamos a tener que modelar algo hacia allá. Es un poco lo que hacen las últimas noticias, que agarra el diario del papel y lo pone en Internet y hay éxito en Internet. Entonces, lo que sí hemos hecho y de lo que sí hemos disfrutado en este mundo no lineal digital es de la participación. Hemos dicho, ¿sabes qué? En vez de nosotros estar muy volcados a entregar, volquémonos a recibir, ¿ya? Y generamos toda esta dinámica de la participación. Creo que hoy día el periodismo no se entiende sin la participación de la gente. Se acabó esto de hacer periodismo para la gente, nosotros somos más bien del periodismo con la gente. A la gente le encanta participar. O sea, hoy día no se entiende una cobertura periodística sin la participación de la gente. Los huracanes, los terremotos, no lo registran los camarógrafos de prensa, no alcanzan a prender las cámaras. Todo está hecho por lo que ellos informan. Cuando el Manchester, el episodio este del concierto, del baleo, todo esto era registro de celulares, de gente que estaba en el lugar. Es imposible hacer periodismo sin eso. Y le hemos sacado mucho provecho a un concepto que instalamos desde el 2007, que es el Casanoticias, que es esto de decir, a ver, hagamos noticias juntos, ayúdenos a hacer noticias. Y para nosotros eso ha sido súper estimulante porque ha acrecentado el interés por el contenido de la abierta, porque lo hacemos nosotros, dice la gente. Mira, eso lo hacemos nosotros, eso es muy, muy cotidiano nuestro también, ¿ya? Entonces, ahí hay un valor también, siempre pensando que a lo mejor es unidireccional hacia allá. Chuta, nosotros le hemos sacado mucho provecho al unidireccional para acá, digamos, de la gente para acá, disfrutando de que la tecnología hoy día nos permite conversar a cada rato con la gente. Antes estaba la famosa carta al director, o esto de que la gente llegaba a los canales y nadie lo recibía, que quedaban en el guardia y dejaban una carta, nadie la pescaba. Entonces, hoy día hay un diálogo súper potente y creo que eso ha estimulado el negocio más convencional de la abierta, pero en este mundo súper hiperconectado. No sé si quieres agregar algo a eso antes de que pasemos a las preguntas del público, Natalie. ¿No? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en general o para el panel. ¿Alguna pregunta o en particular al panel? Sí. Acá. Bueno, mi nombre es Humberto Merino, soy director de la revista Enfoque. Que justamente un poco la pregunta apunto a esa. En general, acá en Chile se hace mucho también la crítica de que las grandes compañías, en general, de alimentos, de todo, no se relacionan también con sus, entre comillas, competidores pequeños, que son muy innovadores y eso. La pregunta es, ustedes que trabajan en grandes medios, ¿cómo piensan de que, o cómo evalúan, o cómo lo pueden hacer para tomar relaciones y contacto con pequeños medios, con personas que son emprendedores, que tienen medios de comunicación, y a lo mejor se puede generar ahí una simbiosis, una relación muy interesante? Y yo, al menos, no la veo, digamos. ¿Tu pregunta es para alguno de los miembros ¿Para del los tres? panel? Para los Para quien quiera. ¿sí?
Es cierto, nosotros en BTR tenemos mucha relación con medios pequeños, pero que no se conoce. Tenemos cerca de 60 canales regionales. Lo que pasa es que no están en la grilla en Santiago, pero tenemos en Iquique, por lo menos hay en la primera región, cuatro canales, en el sur tenemos un montón de canales. Estamos permanentemente conversando. Hoy día, el miércoles, tuvimos una reunión con el canal del Rodeo y los invitamos. Lamentablemente no tenemos espacio, espectro, para sumar más canales en nuestra grilla, pero tenemos espacio en el VOD. Y estamos invitando, hoy día tenemos un acuerdo con Rocaxi, donde tenemos una carpeta de Rocaxi en el VOD. Tenemos producciones de contenidos con otras empresas productoras también. O sea, de verdad, lamentablemente no se alcanza a apreciar, obviamente, porque ya estamos hablando de la cola larga, ya el canal número 4500. Pero sí, o sea, nosotros estamos día a día trabajando, y es parte también de nuestra, digamos, de nuestra responsabilidad social, intentar estar en contacto con ese medio. Y de hecho, en el corto plazo, en el mediano plazo, nosotros tenemos una ley, que es el Must Carry, que nos va a forzar, o sea, nos va a obligar a que al menos hayan 4 canales regionales, dado una vez que ocurra el apagón analógico. Y todos esos canales son canales pequeñitos. En el caso nuestro, buscamos alianzas no solo con medios pequeños en los locales, sino con emprendedores locales, porque además se mueven más rápido que uno, que es una gran empresa, un elefante, se mueve más rápido, se equivocan más rápido y se equivocan cada vez mejor. Entonces hemos buscado algunas de ellas. Hicimos una muy reciente en California, buscando acercarnos con la audiencia, y junto con ellos creamos un grupo de Facebook para hablar de inmigración, que como ya se habrán dado cuenta es un tema que me obsesiona. Para hablar de inmigración, poner a 50 personas que estaban en contra y 50 personas a favor y ponerlos ahí. Todo eso era una idea de ellos. Ellos lo llevaron a cabo. Nosotros lo que prestamos fue el apoyo, la marca, el espacio, un poquito de dinero, tampoco fue muy caro. Y eso fue la manera en que logramos una conexión importante con la audiencia. Y así, desde el digital, desde el digital vamos propiciando esas como pequeñas alianzas para aprender más y movernos más. Eso es importantísimo para crecer. Nosotros también tenemos nuestro sistema de corresponsales tiene que ver con pequeños emprendimientos también en ciudades, hay canales locales, algunos con BTR, otros no, pero hay mucho de eso. Y yo creo que esos medios son bien invencibles. El otro día estuve viendo por Facebook una transmisión en vivo de una radio de Linares, de donde yo nací, transmitiendo un incendio. Y yo me quedé pegado con el incendio, y sobre eso nadie le puede ganar a esa radio local sobre ese tipo de información. Entonces creo que hay harto espacio también ahí para una convivencia ecosistémica de colaboración y eso. Y lo otro, que hay mucho emprendimiento interesante. Nosotros hemos aprendido mucho de algunos youtubers que han tenido sus propias empresas y han instalado ahí conversaciones entretenidas. Y gente de diseño, que también tiene diseños gráficos de televisión, en los que no solo recurrimos a nuestro talento propio, sino que también salimos a buscar algo. Si hay alguna otra pregunta. ¿No? Acá hay una allá hay pregunta. otra mano, sí. Hola, soy Rodrigo Espinosa, periodista de Mega. Yo, la verdad, he hecho casi toda mi carrera en la televisión y en la televisión abierta. Y el problema siempre ha sido para nosotros lograr el mayor rating posible, es decir, la mayor audiencia posible. Y por lo que he escuchado hoy día, durante el seminario, los medios digitales parece que no escapan a esa dinámica tampoco. O sea, el objetivo siempre es procurar un número mayor de auditores o lectores, en definitiva, un número, siempre la masividad. No sé si ustedes logran visualizar, digamos, algún cambio en ese paradigma, de parte de los medios digitales principalmente. ¿Tu pregunta es para alguno de los panelistas en particular, Rodrigo? Sí, en general los que trabajan con los medios digitales. En general acá. ¿Ya? Una de las cosas que ha pasado es que los productores de contenido van cambiando más rápido que la gente del negocio. Entonces el negocio se sigue midiendo de la misma manera en que se medía el negocio antes. Entonces, si buscamos la masividad, porque el negocio nos pide cada vez números más grandes. Y si lo haces mejor,
te pide más. Las metas van aumentando inexplicablemente de año a año. Y el reto es cómo logras esas metas sin poner gatos. Y cómo hacer eso real. En el caso nuestro, de Univisión, pues nuestra audiencia tiene un tope, no es que es infinita, es el mundo hispanoparlante de Estados Unidos, por más que hagamos cosas en inglés. Y dentro de eso, bueno, hay un porcentaje que le interesan las noticias, es decir, tú puedes trocear esa audiencia y si te pones a hacer un análisis estratégico, dices, bueno, si seguimos creciendo a esta velocidad, en el año 2018, en enero a las 3 de la tarde, vamos a llegar a ese límite. Entonces, el negocio que trata de buscar maneras para vender, también tiene que buscar una manera de medir este negocio que es distinto, y ese es un reto en el cual nosotros lo tenemos que acompañar. Porque si no van de la mano, si no vamos de la mano, no vamos a llegar a ninguna parte. Comparto, hay mucho interés, por lo que mi experiencia personal en términos de comercialización de audiencia, por la segmentación. Yo creo que cada día hay más interés por la segmentación. Nosotros, por ejemplo, pese a buscar la masividad, esta vocación de masividad de un medio de comunicación masivo, el área comercial, que es un poco la de estas preocupaciones, cada día nos pone metas distintas de, por ejemplo, rating comercial, o sea, masividad, pero específicamente a un tipo de público, ¿ya? Y hay distintos ratings, buscamos distintos ratings durante el día. En ciertos horarios del día hace un rating comercial que se asocia más a mujeres, 25, 64, ABCD, y hay ciertos horarios del prime que es más hombres, mujeres, porque de alguna manera la experiencia del avisador entiende que la mujer es la que decide la compra y que todo se resuelve de acuerdo un poco a lo que ella... Entonces, hay, Rodrigo, un poco de la masividad, pero cada día hay objetivos dentro de esa masividad, al menos en la televisión abierta, que tiene una vocación de masividad y estamos jodidos, para allá va. Lo digital quizás también puede apuntar un poco más a esa segmentación. Entiendo que las cajitas de BTR entregan mucha información también valiosa respecto a eso. Entonces hacen que la estrategia comercial a lo mejor es como, perdón el ejemplo, pero la droga del tumor, que hoy día no es la bomba nuclear que destruye todo, sino que está bastante focalizado. Efectivamente, los canales de televisión abierta hoy día, la gran mensaje cuando se enfrentan a un anunciante es: oye, yo alcanzo alto reach. O sea, eso nadie lo cuestiona. Pero haciendo hecho consultoría a canales de televisión, siempre mi crítica fue la preocupación del rating por el rating. Que eso yo creo que es medio nocivo y ha sido medio nocivo para estas organizaciones. No todo puede ser rating. De hecho, los ejecutivos, los dueños de los canales quieren resultados financieros, no más rating, ¿ya? Obviamente más rating tiende generalmente a tener mayores ventas, pero no necesariamente es así. Hay canales, cuando uno ve distintos canales en el mundo, los canales que típicamente tienen mejores retornos son los número 2 en rating, porque es el balance justo entre un canal que invierte un razonable monto en su producción de contenidos y tiene un buen nivel de audiencia. No es el número 1, porque para ser número 1 necesitas producir las 6 teleseries de Mega, entonces te gastas toda la plata, pero estás ahí, que es el caso del segundo canal peruano que yo conté, que tiene mejores resultados que el primero. Entonces, no necesariamente, y lo que yo creo que está pasando, siento muchas veces muchos canales, mucho programa matinal o muchas veces la prensa, por buscar el rating de corto plazo, se perjudica la calidad del contenido. Yo siento que hoy día la calidad y la relevancia del contenido es más relevante que el rating. Hoy día pasa, los marqueteros que hacen bien la pega, ven el contenido y se preocupan de que su asociación de marca esté asociada a los programas que ellos quieren asociarse, ¿ya? Ellos no van a poner su marca en algunos programas. Hay programas muchas veces que marcan excelente rating, pero les va mal comercialmente porque no los pueden vender, ¿ya? Entonces, ahí yo siempre he pensado que un tema importante de la subsistencia de los canales es que se olviden un poquito el rating de corto plazo y miren más el largo plazo. La prensa hoy en día, muchas veces la prensa, como audiencia, a veces digo, oye, esta nota no tiene ningún sentido, o sea, ¿por qué estoy viendo esta cuestión? Entonces, de verdad yo creo que tiene que dar vuelta. En el caso de televisión de paga, que tenemos audiencias chiquititas,
estamos empezando a explotar eso. Nosotros estamos lanzando un producto nuevo desde el punto de vista de la publicidad que se llama Addressability y que lo vamos a lanzar el próximo año. Que básicamente vamos a empezar a hacer publicidad a 2 cajas distintas en la misma señal. Entonces nosotros vamos a tener la capacidad de insertar publicidad a ti y a tu vecino. Están viendo exactamente el mismo canal, pero porque te targeteamos distinto, te damos publicidad distinta. Y eso va a empezar a hacer. Y eso tiene mayor monetización que el spot normal. Por lo tanto, sin tener mayor reach, puedo tener mayor monetización sobre la misma audiencia. Va a agregar, Pablo, algo cortito y nos vamos al café. Ya. Bien corto, es que tienes razón, pero se está produciendo un poco el tema del cambio cultural. Yo creo que durante mucho tiempo hubo una pelea innecesaria, diría yo, de egos. El rating por el rating, lo comparto plenamente. Era para salir en el diario, es un rating que no retribuye, que es solo por el ego de decir fui primero. Hoy día estamos entrando a aprender, de a poco, que el rating que rentabiliza es el rating incluso no del programa, es el rating de la tanda. ¿Verdad? O sea, esto de que los periodistas, chuta, es como la página del diario de que tengo la página escrita y llegó una publicidad y la pelea entre el periodista y el avisador. Bueno, en la tanda también es un tema en televisión. Entonces, recién los que tenemos un poquito de responsabilidad de gestión, estamos entendiendo de que la sustentabilidad pasa por los no sé cuántos puntos que marca el programa. Y el comercial te dice, ¿y cuándo marcó la tanda? Que es los 6 minutos o los 5 minutos de publicidad. Entonces, hay también algunos cambios culturales en términos de cómo se internaliza la medición, los famosos KPI que ahora están tan de moda, que aprendí el otro día, que tienen que ver cómo tú mides tus propios objetivos y los cuantificas. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Yo les pido un aplauso para ellos. Los invito, como aquí también tenemos tanda, los invito, entiendo, a un café, es como 5 o'clock coffee en este caso. Entonces los invito a tomar un café para después continuar con la próxima mesa. Muchas gracias a todos ustedes. En 10 minutos los esperamos. Muchas gracias.